Amén. Bienvenidos a todos una vez más. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar presentes en sus casas, claro. Gracias porque hasta ahorita Dios, nuestro Dios, nos ha cuidado, no ha permitido que nada malo nos pase. Y por su misericordia es que estamos aquí, todos reunidos virtualmente, pero estamos todos juntos. Así que vamos a cantar, vamos a adorar el nombre del Dios Todopoderoso y le pedimos de que se goce, de que le cante con todo el corazón. Y le invito de que todo esto que cantemos, hermano, lo haga como si estuviera aquí con nosotros en este edificio. Que el gozo que siempre tiene cantándole sea el mismo, sea aquí o en algún otro lado. Amén. Vamos a cantar todos juntos. Alabe el nombre poderoso de nuestro Dios, Dios eterno. Gracias, bendito Dios, por permitirnos estar aquí para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Reciba toda la exaltación, bendito Dios eterno. Eres tú la única razón. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Oh
tiempo te alabaré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo, En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. y una vez más te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una última vez te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén, le adoramos, bendito Jesús. Le adoramos, bendito Cristo. Santo, santo, santo es su nombre, bendito Jesús. Dígale, bendito Cristo, Dios Todopoderoso. Venimos a postrarnos a sus pies. Venimos a decirle que le necesitamos. Y llene no solamente este lugar, sino nuestros corazones de su amor, de su misericordia. Y que podamos disfrutar al máximo todo lo que estemos cantando, adorando y glorificando su santo y bendito nombre. Llénenos, bendito Jesús. Llénenos, Cristo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti.
presencia y haces encender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Reciba toda la gloria, Jesús, precioso Cristo. Oh, le adoramos, Jesús. Levante su voz y dígale: recibe toda la gloria. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Ahí en donde está, cierre sus ojos y dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, al precioso Hijo de Dios, el Mesías. Reciba toda la gloria, bendito Cristo. Reciba toda la adoración, precioso, el más precioso entre todos los hombres. Recíbala, bendito Jesús. Dígale gracias, bendito Cristo. Gracias, bendito Jesús, Hijo de Dios. Reciba por siempre. Santo, santo es su nombre. Dele la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, querida iglesia. Qué gusto poder acompañarles esta mañana nuevamente desde la comodidad de sus hogares. Les pedimos que sigan orando por esta situación. Queremos ya pronto regresar a la iglesia. Lo bueno es que cada domingo que pasa estamos más cerca del día que podamos estar nuevamente juntos. Hoy continuamos con nuestra serie acerca de una iglesia ejemplar, y lo que veremos en esta mañana es que una iglesia ejemplar depende de Dios. Pero yo quisiera comenzar contándoles una historia de mi vida en el pasado. Recuerdo una ocasión cuando era quizá entrando a la adolescencia, ahí en el barrio con todos los niños jugando, allá en Honduras decimos una chamusca o una potrilla de fútbol ahí en la calle, y con esas porterías que uno ponía que eran las piedras, y ahí estaban el montón de muchachitos jugando. En una de esas, el equipo contrario al mío
se acercó y según ellos habían metido un gol, pero todos los demás de mi equipo vimos que la pelota había pasado por encima de la piedra. Y entonces comenzó la discusión. Ellos decían que fue gol, nosotros decíamos que no fue gol, y ahí estuvimos, porque no había árbitro. Y al fin decidimos el asunto con una moneda, pero nadie quedó contento con el resultado porque pensábamos que no había sido justo. Ahora bien, eso creo que demuestra la importancia de por qué tener un árbitro en una competencia deportiva, porque una vez que uno se somete a un conjunto de normas y las sigue, uno puede disfrutar mejor el partido. Y algo así creo que es lo que el apóstol Pablo va a hacer en esta mañana, en este capítulo que vamos a comenzar. Es el segundo capítulo de 1 Timoteo, y lo que Pablo va a hablar ahí en este pasaje es cómo es que deben ser los servicios de adoración en la iglesia. La iglesia necesita tener normas que nos guíen a entender cuál es el deseo de Dios y cómo es que Dios quiere que la iglesia funcione. Si la iglesia no tiene normas, entonces todos terminan haciendo lo que quieren, y en parte creo que a eso se debe la condición de muchas iglesias hoy en día. Entonces lo que el apóstol Pablo va a hacer es darnos lo esencial de cómo es que la iglesia debe funcionar. Eso me hace recordar también a otro personaje muy famoso aquí en los Estados Unidos, entrenador de varios equipos de fútbol americano. Su nombre es Vince Lombardi. Y una vez que uno de sus equipos, los Packers de Green Bay, perdieron catastróficamente, él los juntó a todos ahí en el camerino, y todos los jugadores estaban esperando una buena regañada de su entrenador. Y lo que él dijo fue, se paró ahí en medio de ellos y agarró una pelota de fútbol americano y les dijo: esto es una pelota. Y con eso comenzó, como quien dice, a volver a lo básico de cómo es que ellos debían jugar ese deporte para poder ganar. Y algo así es lo que el apóstol Pablo va a hacer en este capítulo. Nos va a dar lo esencial, lo básico, lo clave para el funcionamiento de la iglesia. En la primera sección de este pasaje, el apóstol Pablo nos va a hablar de que una iglesia ejemplar depende de Dios, y cómo es que dependemos de Dios es lo que vamos a ver en este pasaje. Así que les invito a que oren conmigo y pidamos la dirección de Dios para esta mañana. Soberano Dios, gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Quiero pedirte que sea ella la que nos hable y que nuestros corazones estén sensibles y dispuestos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Dirígenos, ayúdanos a entender y a obedecer lo que tú deseas para tu iglesia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, lo primero que el apóstol Pablo nos va a decir, pues la iglesia debe depender de Dios. ¿Cómo depende la iglesia de Dios? La iglesia depende al orar por otros. Dependemos de Dios al orar por otros. Veamos lo que dicen los primeros 4 versículos de esta epístola. Dice así la palabra de Dios: exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cómo es que la iglesia depende de Dios? El apóstol Pablo nos va a decir, depende de Dios cuando oramos por todos los seres humanos. Ahora, eso no quiere decir que uno debe ir y buscar una guía telefónica y empezar a orar por todos los nombres que están ahí. Creo que más bien el énfasis del apóstol Pablo es, no debemos discriminar a nadie en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque orar por todos es de suma importancia. Recordemos nuevamente lo que dice el versículo 1. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La manera en cómo el apóstol empieza este capítulo es con esas palabras. Exhorto pues ante todo. Debemos recordar que fue lo que pasó en el capítulo 1. En el capítulo 1 Pablo está desafiando a Timoteo con lo que él debe hacer, poner las cosas en orden ahí en la iglesia en Éfeso.
y le explica la importancia de eso, porque había algunos de los que estaban ahí que estaban enseñando doctrinas falsas y que también habían naufragado en su fe. Y al ver esa situación de la iglesia, el apóstol comienza de esta manera: exhorto pues ante todo. La idea ahí sería algo así como: tengo mucho que decirles sobre la iglesia, pero de todos los temas, el que tiene prioridad es este. ¿Cuál es? Que se hagan, dice el pasaje, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. La oración debe tener prioridad en nuestra iglesia. Prácticamente se podría decir: más oración, más santidad. Menos oración, menos santidad. Más oración, más tranquilidad. Menos oración, más problemas. Poca oración, poco fruto. Mucha oración, mucho fruto. La oración debería ser una de las cosas más importantes a la que la iglesia se dedica. Y aquí el apóstol Pablo usa 3 o 4 cosas, si ponemos la última, que deberían incluir en nuestras oraciones. Usa varias palabras, muchos dicen que son sinónimas la una de la otra, pero hay unas pequeñas diferencias en cada palabra y voy a tratar de explicarlo. La primera que menciona es rogativas. Y esa palabra viene del verbo necesitar y describe la oración que es motivada por un profundo sentimiento de necesidad. También enfatiza la importancia de la oración, porque esta palabra se usaba para cuando alguien le llevaba una petición a un rey. Es una necesidad muy grande que estoy sintiendo, entonces voy a ir a Dios a pedírsela. Es la idea de rogativas. La oración se refiere a la oración en general, oraciones, que es simple y sencillamente comunicarse con Dios, no con los seres humanos. Pero entonces si reconocemos que la oración es hablar con Dios, entonces debe hacerse con reverencia y en actitud de adoración. La oración no consiste solamente en presentarle una lista de peticiones a Dios: Señor, esto es lo que yo quiero. No, la oración es parte clave de nuestra adoración a Él. Por lo tanto, debemos hacerlo con reverencia, debemos hacerlo con una actitud de reconocer quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Luego Él menciona peticiones. Y aquí creo que significa acercarse a Dios con intimidad, con familiaridad, así como un niño se acerca a su papá a pedirle algo para expresar el deseo de su corazón. El apóstol Pablo también está diciendo: nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza y presentarle nuestras peticiones. Y por último, dice que debemos hacerlo con acciones de gracias. Ahora bien, la acción de gracias, la gratitud, es una cualidad súper necesaria en la oración. Y quisiera llevarlos a este pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. El apóstol Pablo lo escribió también y él dice así: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo está hablando de qué ha pasado con el mundo debido al pecado. Y lo que el apóstol Pablo enfatiza es: hey, los seres humanos reconocieron quién era Dios, pero su primer pecado fue que no le dieron gracias. Y en lugar de eso, se dice, se hicieron vanos en sus razonamientos y por lo tanto su corazón fue entenebrecido. Si la gratitud fue uno de los primeros pecados que el apóstol Pablo señala, la ingratitud fue uno de los primeros pecados que el apóstol Pablo señala, la falta de darle gracias a Dios como consecuencia del pecado del ser humano. Por eso es que creo que el apóstol Pablo hace mucho énfasis en que nuestras oraciones deben estar llenas de gratitud hacia Él. Nosotros debemos evitar a toda costa caer en este pecado de no ser agradecidos. Debemos orar a Dios con gratitud, porque la gratitud es la que representa nuestra dependencia de Dios, nuestra sumisión a Él y reconocer que de Él viene lo bueno y todo lo que hemos recibido. Y debe ser con una actitud sincera de lo profundo del corazón.
Y entonces, en el primer consejo del apóstol, en que la iglesia depende de Dios a través de la oración, es que debemos orar por todos los seres humanos, porque esto es sumamente importante. Y él dice que debemos hacerlo con rogativas, con oraciones, con peticiones, pero sobre todo con acción de gracias. Ahora, ese orar por todos incluye a las autoridades. Y aquí es donde muchas veces nosotros nos vemos en problema, porque muchas veces nosotros queremos seleccionar por quién oramos. O pensamos que la oración es solo para bendecir la vida de alguien, es parte de la oración, pero no lo es todo. Y muchas veces pensamos que si alguien no nos simpatiza o es del partido político contrario, por él no vamos a orar. Pero miren lo que dice el apóstol en el versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Por los reyes y por todos los que están en autoridad. Ahora, si usted lo piensa desde esa manera, en el momento en que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, el emperador romano se llamaba Nerón. Y Nerón fue uno de los peores emperadores en la historia del Imperio Romano. Era sanguinario, era súper egoísta, orgulloso, excéntrico, caprichoso. Muchos dicen que él incendió parte de la ciudad de Roma solo porque quería construir un palacio en esa zona, y después culpó a los cristianos, y hubo una persecución muy grande en tiempo de Nerón para la iglesia. Él es el emperador allá en Roma, y Pablo está diciendo deben orar por él. Deben orar por él. Y no solo por él, sino por todos los que están en autoridad, es decir, todos los que vienen después de él. Y Pablo lo que nos dice es que es nuestra obligación orar por los que están en autoridad y que debemos respetar las autoridades que Dios ha puesto. Ninguna persona es tan importante o tan mala por la cual no deberíamos orar. Ahora, ¿cuál es el propósito de orar por ellos? El apóstol Pablo nos lo responde en este versículo: para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Vidas tranquilas quiere decir las circunstancias que están a nuestro alrededor. Hay tranquilidad, no hay alboroto. Sosegados quiere decir la paz interna que una persona puede experimentar cuando todo está bien a su alrededor. Para que vivamos con toda piedad, dice, es decir, que podamos vivir nuestra fe con devoción y reverencia a Dios. Y dignidad se refiere a la calidad de vida que surge de la excelencia moral y que merece el respeto de los demás. Entonces el apóstol Pablo nos está animando a que oremos por todas las autoridades, comenzando desde el presidente hasta las autoridades de nuestro condado, de nuestra ciudad, la policía, los bomberos, etcétera, para que nosotros podamos vivir nuestra vida tranquilos y sin preocuparnos de nada, que nos permita practicar nuestra fe de una manera especial, con toda piedad, dice, y dignidad, es decir, que nosotros seamos ejemplos para la comunidad alrededor de nosotros. Ahora, se me hace interesante que con esta crisis que está pasando ahorita, el COVID-19, hay aquí mismo en California varias iglesias que se han rebelado contra el gobernador y le mandaron una carta. La última vez que chequearon, un poco más de 1000 iglesias diciendo: no importa lo que usted diga, obviamente no lo dicen con estas palabras, pero resumiendo es: no importa lo que usted diga, nosotros vamos a empezar a reunirnos el 31 de mayo, porque el 31 de mayo, si ustedes no lo sabían, el próximo domingo en el calendario cristiano representa el día de Pentecostés. Entonces estos están diciendo: no importa lo que usted diga, nosotros nos vamos a empezar a reunir, y en cierta manera lo acusan de que con las órdenes que ha dado está prohibiendo que la iglesia pueda adorar a Dios. Ahora hay varios problemas con eso, y nosotros como iglesia no lo hemos decidido, porque hemos decidido no unirnos a esa protesta, porque las iglesias no son el único grupo que no puede reunirse.
yo creo que caemos en otra categoría, como las escuelas, como los cines, como los conciertos o los eventos deportivos. Si el Estado permitiera eventos deportivos, si el Estado permitiera que se abrieran los cines, si el Estado permitiera que las escuelas funcionaran normalmente, pero prohibiera que las iglesias se reunieran, entonces ahí sí protestaríamos porque estamos siendo atacados directamente. Pero las iglesias no son las únicas que están sufriendo por eso en este momento, así que nosotros decidimos someternos a la autoridad. Cuando esa autoridad empiece a oponerse a lo que Dios espera de nosotros, entonces vamos a levantar nuestra voz. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que aún en situaciones como la que estamos viviendo, nuestra responsabilidad es orar por nuestras autoridades. Orar para que nosotros podamos vivir de una manera tranquila y sosegada y que podamos ejercer nuestra religión, nuestra fe, vivir nuestra fe sin ningún obstáculo. Y creo que esa petición es muy válida, no solo ahorita, sino en todo momento. Yo quisiera desafiarles para que como iglesia hagamos una petición constante. Señor, dirige a las autoridades de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro condado, de nuestra ciudad, para que nosotros podamos vivir tranquilos. Yo sé que el hecho de que muchos no están trabajando, eso les quita la paz y no pueden estar tranquilos. O la preocupación de cuándo va a terminar esta crisis, van a volver las cosas a la normalidad, eso les quita la paz. Y quizá podríamos argumentar también que la iglesia ha sufrido, aunque personalmente creo que la iglesia se ha fortalecido en medio de esta crisis, pero lo que el apóstol Pablo nos llama a hacer es orar por las autoridades para que nosotros podamos vivir la vida que queremos vivir como hijos de Dios. Tranquilos, sin preocupaciones, con paz, viviendo nuestra fe. La piedad se refiere a la vida cristiana y dignidad, la manera en cómo vamos a representar a otros. Ahora, el argumento del apóstol Pablo es que debemos orar por todos los seres humanos, pero también por los reyes y los que están en autoridad. ¿Por qué debemos orar por todos ellos? Eso es lo que nos van a decir los versículos 3 y 4. ¿Por qué debemos orar por ellos? Miren lo que dice el pasaje. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el propósito de Dios para que oremos? ¿Por qué es que debemos orar por todos? Es porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice. Es bueno que oremos por todos, incluyendo los que están en autoridad, porque esto agrada a Dios. ¿Quiere usted hacer lo que le agrada a Dios? Ore por todos, incluyendo nuestras autoridades. Ahora, la segunda razón que el apóstol Pablo da ahí es porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y esa palabra le ha dado muchos problemas a muchos teólogos por muchos años, porque aquí el apóstol Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no solo algunos. Ahora, eso ha llevado a que hayan dos extremos en la cristiandad. Hay un extremo que dice que no, Dios solo murió por unos poquitos. Y hay otro extremo que termina diciendo, todos van a ser salvos. Yo personalmente creo que los dos extremos están equivocados y no deberíamos inclinarnos a ninguno de ellos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, es claro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la Biblia enseña la doctrina de la elección. Pero cuando la Biblia enseña la doctrina de la elección, no lo hace para rechazar a un grupo de personas y hacer que otro grupo de personas se sienta especial. No, cuando la Biblia enseña la doctrina de la elección, generalmente lo hace con el propósito de humillarnos, al recordarnos que nuestra salvación depende de Dios exclusivamente.
El hecho de que la Biblia hable de que hay un grupo de personas que son elegidas por Dios no es para que nosotros nos sintamos mejores que los demás y eso provoque orgullo en nuestra vida. No, Dios enseña eso en la Biblia para humillarnos, para que nosotros entendamos que todo, absolutamente todo, depende de Él y que no hay nada bueno en mí. Y también la segunda razón por la que la Biblia habla acerca de la doctrina de elección es para darnos seguridad, prometiendo que Dios nunca nos va a abandonar. Y quizá una tercera razón sería para motivarnos en nuestra misión, que es la bendición que Dios le dio a Abraham, de ser bendición a todas las familias de la tierra. La elección nunca se presenta para contradecir la oferta que Dios hace a través del Evangelio para todos los seres humanos. Y eso creo que está en acuerdo con lo que la Biblia dice, porque las dos enseñanzas, la enseñanza de que Dios ha elegido a unos y la enseñanza de que el sacrificio de Jesús es suficiente para toda la humanidad, las dos tienen fuerte evidencia bíblica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que en situaciones como esta, en vez de tomar partido por los dos extremos que les mencioné, creo que debemos reconocer con humildad que no entendemos cómo es que esas dos cosas funcionan y, en primer lugar, ser agradecidos con Dios, humillarnos delante de Él y cumplir con el propósito por el cual Él nos ha puesto. Estas dos doctrinas son afirmadas por la Biblia. Debemos tener la humildad de reconocer que nuestras mentes no pueden entender cómo es que estas dos enseñanzas de la Biblia trabajan juntas. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo nos ha dicho en esta sección del pasaje es que una iglesia ejemplar depende de Dios al orar por todos los seres humanos. Pero también una iglesia ejemplar depende de Dios al declarar quién es Jesús. Miren los versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su tiempo. Y el apóstol Pablo dice que en nuestra declaración hay tres razones para declarar quién es Jesús. Número 1, dice, hay un solo Dios. Dios es el creador de todos y proveyó la salvación para todos. Lo vuelve a reiterar en este pasaje. Por eso es que debemos orar por todos. No debemos pasar por alto a ninguno. Entonces, la primera razón es que hay un solo Dios. La segunda razón es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, va a decir él. Solo hay un medio de salvación para todos. La religión no es mediadora entre Dios y los hombres. Otra persona no puede ser mediadora entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador, va a decir el apóstol Pablo, entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es importante señalar, y el apóstol Pablo lo dice aquí, Jesucristo, hombre. Esto lo califica como mediador porque comparte nuestra naturaleza con todos los seres humanos. Así fue como Él pudo morir en lugar de los hombres, de los seres humanos, y cargar con el pecado de todos y abrir el camino a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo enfatiza aquí, no es necesario buscar otro mediador que sea humano. No, Jesús era humano. Jesucristo, hombre, es el único mediador. Y la tercera razón es que Él murió por todos. Jesús no excluyó a ninguno. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos discriminar a nadie. Jesús pagó con su muerte el precio para redimir a los hombres de la esclavitud del pecado. Cualquiera que sea su raza, cualquiera que sea su posición económica, cualquiera que sea su nacionalidad, debemos orar por todos y proclamar el Evangelio con todos. Y la tercera manera en cómo la iglesia depende de Dios es recordar quiénes somos. Dependemos de Dios al recordar quiénes somos. Esta sección termina con el versículo 7 y dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento.
como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahora, esto viene a ser casi similar a lo que yo compartí con ustedes el domingo pasado, de que este pasaje no se refiere en particular a los líderes de la iglesia, sino que abarca a todos los creyentes. Y sí, podemos decir, hoy en día ya no hay apóstoles de Jesucristo, así como el apóstol Pablo y Pedro, ya ellos ya se acabaron, pero sí todavía hay predicadores y todavía hay maestros. Y cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, eso es parte de proclamar. Predicar quiere decir proclamar. Y cuando nosotros discipulamos a alguien, entonces le estamos enseñando. Así que por eso es importante recordar quiénes somos. Somos los medios que Dios dejó para que este mensaje que estamos hablando sea proclamado a todos. Y cuando esas personas creen, entonces podemos discipularlos y estamos enseñándoles también a ellos lo que Dios nos ha demandado. El apóstol Pablo dice ahí, digo la verdad en Cristo, no miento. Lo que él quiere es que entendamos por lo menos estas tres cosas. Toda verdad procede de Dios. Digo la verdad en Cristo. Toda verdad procede de Dios. Número 2, la salvación está disponible para todos. Y número 3, la iglesia es el medio que Dios usa para compartir la verdad de la salvación a toda la humanidad. Y entonces, ahí está el desafío para nosotros. ¿Cómo podemos concluir en esta mañana? Por el amor de Dios, el único Dios. Por Jesucristo, el único mediador, el que murió por todos. Por nuestra responsabilidad ante todos los seres humanos, debemos orar por la salvación de todos sin distinción. No debemos pensar que alguno es demasiado duro o pecaminoso, o que hay otros que por ellos sí voy a orar porque ellos son más aceptables a Dios. Ese tipo de pensamiento debe quitarse de nuestra mente. Dios proveyó a Jesucristo para la salvación de todos los seres humanos. Debemos orar por el presidente de nuestro país. Debemos orar por el gobernador de nuestro estado. Debemos orar por el alcalde de nuestra ciudad. Debemos orar por el jefe de la policía de nuestra ciudad. Debemos orar por el sheriff del condado. Debemos orar por el jefe de los bomberos. Debemos orar por la doctora que es encargada de la división de salud de nuestro condado. ¿Sabe usted quiénes son ellos? Si no, le desafío esta mañana para que investigue y ore por cada uno de ellos por nombre. Si yo les dijera los nombres ahorita, entonces les quito eso de ustedes ir a buscar quién es el gobernador, quién es el alcalde de San José, quién es el sheriff del condado de Santa Clara, quién es el jefe de la policía de San José, quién es el jefe de los bomberos. Busquen esos nombres y oren por ellos. Ahora, estas preguntas para que ustedes reflexionen. ¿Invierten tiempo cada día ustedes en oración? Lo que el apóstol Pablo nos desafía en este pasaje es que parte central de la vida cristiana, parte central de la vida de la iglesia es la oración. ¿Cuánto tiempo invierten ustedes orando? ¿Ven ustedes la oración como un privilegio que tenemos de acercarnos a Dios, pero también como nuestro ministerio? Porque la oración nos fue dada para que nosotros podamos acercarnos a Dios con confianza y presentar nuestras peticiones, pero también dice que debe hacerse por todos los hombres. Así que la oración no solo es un privilegio, sino que también es parte de nuestro ministerio. ¿Oran solo por sus necesidades y las de su familia inmediata y de los hermanos que conocen de la iglesia? Está bien, debemos hacerlo. Pero procuremos también incluir en nuestras oraciones a otras personas, a personas que sí son hermanos en Cristo nuestros que quizás están sufriendo en otros lugares. La iglesia en Siria, hay varios lugares de África que la iglesia está siendo perseguida. Oremos por ellos. La iglesia en China también, el gobierno de China ha aprovechado esta crisis para perseguir a la iglesia. Oremos por ellos. Pero también oremos por los que no son creyentes. Oremos por las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, por los presidentes de los países de los que venimos. Oremos por otros, porque todos pueden
llegar a conocer a Cristo. ¿Expresan ustedes su gratitud a Dios cuando oran por lo que Él ha hecho en sus vidas? ¿Pueden ustedes decir que realmente oran con un corazón agradecido? Recuerden, ese fue uno de los primeros pecados que el apóstol Pablo señala, la falta de gratitud. Conocieron a Dios, pero no le dieron gracias. Que nosotros seamos conocidos por creyentes que sí conocemos a Dios, pero al mismo tiempo abundamos en gratitud a Él. ¿Ha orado usted por su jefe en el trabajo? ¿Ha orado usted para que Dios le bendiga a él y le provea más trabajo? ¿Ha orado usted para que su línea de trabajo sea una de las que puedan volver a trabajar? ¿Han orado ustedes por su pastor? ¿Oran por la salvación de los que no conocen a Cristo que ustedes conocen? Me imagino que todos tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos que no son creyentes. Oremos por ellos, es parte de nuestro ministerio. ¿Han evitado ustedes orar por alguien a quien ustedes les cae mal esa persona? El desafío. Si hay alguien que ustedes no pueden ni ver porque les ha hecho algo, oren por esa persona. Y no oren, Señor, que le caiga un rayo. No, oren, Señor, bendícelo. Señor, prospéralo. Señor, dale salud. Es un desafío que solo a través de Cristo podemos lograr. No oran por alguien porque es de otra religión o de otra raza. El desafío del apóstol en este pasaje es que oremos por todos. ¿Cuál de todas estas cosas necesitan cambiar para que sus oraciones sean más aceptables delante de Dios? Uno de los desafíos que yo he aprendido como pastor es que cuando volvamos a reunirnos y nuestros servicios ya sean más regulares, vamos a dedicar más tiempo a la oración. Esa es quizá una de las áreas que hemos descuidado como iglesia. No hemos enfatizado la oración. Y recordemos, aquí el apóstol Pablo nos está desafiando a volver a lo básico, a lo esencial de la vida de la iglesia. Y lo primero que él señala es orar. Orar por todos los seres humanos. Orar por la salvación de ellos. Así que ese es el desafío, mis hermanos. El desafío es que nuestra dependencia de Dios se demuestra cuando nosotros oramos. Y nuestras oraciones no deben ser selectivas por unos cuantos o por los que nos caen bien. No, somos desafiados a orar por todos. Así que el Señor nos ayude a poder cumplir, no solo con el privilegio de poder acercarnos a Él en la oración, sino también que lo veamos como nuestro ministerio para impactar el mundo en el que vivimos. ¿Quiere usted vivir tranquila y sosegadamente? ¿Quiere usted poder ejercitar su fe con toda piedad y dignidad? Ore por las autoridades. Ore por los que no son creyentes. Y el Señor contestará esa oración. Oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias porque por medio de la oración podemos comunicarnos contigo. Y queremos hacerlo ahora que hemos entendido la importancia de la oración en nuestra vida cristiana, en la vida de nuestra iglesia. Y queremos pedirte, Señor, que tú renueves un deseo genuino en nuestros corazones de orar más, de tener gratitud y expresarte gratitud más frecuentemente, Señor. De traer delante de ti no solo una lista de peticiones, Señor, sino también que podamos hacerlo con reverencia y adorándote por quien tú eres y por lo que tú has hecho por nosotros. Y que veamos, Señor, la oración como la oportunidad que tú nos das de tocar hasta el último rincón de la tierra, porque queremos, así como tú lo deseas, que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento, porque tú has dado solo a Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Y por eso, Señor, te pedimos que podamos ser fieles a este ministerio que tú nos has encomendado. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta mañana.
Les recuerdo los lugares donde pueden contactarse con nosotros, la página de nuestra iglesia, Iglesia Libre en Cristo, en Facebook también y por supuesto en YouTube. Muy pronto voy a abrir otros canales en los que podemos comunicarnos. Estoy trabajando en un app que puedan tener en sus teléfonos también para contactarse con nosotros, así que muy pronto estaré avisándoles cómo funciona eso. Que el Señor los bendiga, que tengan una semana bendecida. Recuerden orar por todos, oren por nosotros, por los líderes de la iglesia, mientras navegamos también esta crisis.